Aide, y a ti, ¿también te placería hablar el ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitré. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Quedaron solo dos minares. El uno es una clisa y el otro es un minaret de los Dunmes. Basta, no hay más minares. Todos los otros los destruyeron. Y para uno que va a visitar hoy Salónico en 2022, ¿cuál local que venga? Por ejemplo, yo nunca no estuve allí. Tengo muchos amigos de allí, me hablaron mucho de la Universidad de Aristóteles, de todo esto, de la torre y todo esto, pero nunca no estuve allí. ¿Cuál local que venga? Bueno, ¿solo cosas judías o...? Sí, no, solo cosas judías. Para uno que se interesa en el judo español y que nunca estuvo en Salónica y que tiene 3 días para ver cosas importantes. Bueno, la primera cosa que debes de ver, por seguro, es el museo, porque el museo te da la cosa general para después, sí. Después hay el viejo mercado que se llama Mercado Modiano. Modiano, sí, seguro. Modiano es una cuña muy... Sí, pero no es porque era de esta familia. Era de esta familia, pero no era era el arquitecto que se llamaba Modiano. Por eso se llamaron Modiano. Y ahora la están reconstruyendo y está escapando ahora. ¿Cómo era una vez? Y está interesante. Bueno, enfrente hay la comunidad con una sinagoga, enfrente de la... Después, al lado hay un hammam que se llama Yehudi Hammam. Esto es el centro. Después hay un pasaje Shaul, que es un pasaje de rutas, la gran parte era solo de la familia Modiano, por eso que se llamaba, el patrón se llamaba Shaul Modiano, por eso es... después hay, sí, el Ben Susan Han, que es un Han. ¿Sabes qué es Han? ¿Sabes qué es Han? El edificio. Sí, es el edificio, más era, diremos, el hotel de una vez. Okay. Que arribaban con los caballos, los metían los caballos ahí y dormían ahí. Bueno, hoy no es más esa cosa, le hicieron galería más hermosa, le hicieron galería de arte más hermoso. Bueno, después hay de la mar, diremos, fina en alto, hay toda la vía Aristóteles, que es el centro de la ciudad, que una vez era todo, solo en esta Jadé había a lo manco 15 sinagogas, ma fino el incendio que había en 1917, después no quedó más nada. Más hermoso como lo hicieron los franceses el centro de la ciudad. Y después hay la Jadela grande, que es que arriba del aeropuerto al centro de la ciudad, que es, no sé, si lo que me da seguro, seguramente lo
topates es las campañas, donde se decía que eran las campañas, que había todas las villas que eran pertenían a los judíos. Pero no quedaron muchas villas ahora. Las únicas villas grandes, hermosas que quedaron son de Dunmes. Más hermoso de ver, hay algunos en esa vía, hay algunos, sí, algunas 10 días que es hermoso de ver. Después más que hay. Si quieres ver la sinagoga, la grande, la llamamos nosotros, la grande sinagoga, que es, bueno, no te puedo explicar ahora, más al centro, no es mucho longe del centro. Hay una sinagoga que es en la Casa de los Viejos, que tenemos más longe del centro. Es muy cerca a una de esas casas viejas y ahí en la Casa de los Viejos hay una sinagoga. Quiere decir, en Salónica hoy hay 3 sinagogas. La una que es la sinagoga donde se hacen las oraciones de cada día. La otra que es la grande, que es por las fiestas, las grandes, y por alguna boda, que sí hay alguna boda, porque no hay muchas bodas, y algún bar mitzvah, una cosa así. Y la chica que es a la Casa de los Viejos, esto es para día de Alja, para que no camine día de Shabbat el rabino. Día de Alja ya puede tomar el autobús o la máquina, y por eso lo utilizan solo si es alguna ashkavá que quieren hacer para las... Y tú que al principio dijimos que ya no hay más gente afuera de ti que hablan el latino en Salónico, pero ahora me estás contando que ainda hay 3 sinagogas que funcionan, y ¿qué quiere decir esto? Que no hay gente que habla latino, pero hay comunidad separatí. Hay comunidad separatí, sí. ¿Qué hacen en esta comunidad? Donde te dice que es la comunidad al último piano, hay el club de la comunidad, que es diviso por los jóvenes y por los grandes. Cuando hay alguna grande fiesta, lo abren todo. Y ahí cada noche de Shabbat, es decir, noche de viernes para Shabbat, hacen el Kabbalat Shabbat, que vienen la gente, los que les place esto, pero no es que les place porque son religiosos o alguna cosa, les place para hacer Moabet. Para fiestar y relación. Y los que vienen, los visitadores que vienen por esto, más que hay. Esta comunidad de Sefaradim, lingüísticamente, hablan el griego como primera lengua. Sí. ¿Y afuera de esto comprenden el hibrit? Ningunos. ¿No? Solo personas que por diversas razones se fueron a Israel. No hay muchas personas que comprenden el hibrit. Interesante. Para escribir hibrit solo yo y el rabino. Wow. Y el latino nunca no se habla mismo en sentido postvernacular, mismo algún verbo, mismo algún refrán, algún proverbio. Sí, esto sí.
Esto existe, esto existe. De vez en cuando hablamos con mis amigos de mi edad, no más jóvenes no hablan. Por ejemplo, mi mujer no habla. Mi hermano, el chico, que quiere decir que es 8 años más chico de mí, entiende todo, pero no habla. Si es de hablar, ya va a poder hablar, pero no es mucho. No le viene Nicolai. Y de vez en cuando hablamos, por ejemplo, en la misma vina donde yo al último piano hay uno que es más joven de mí, su padre hablaba más mucho judeo-español de griego. Y ahora él de vez en cuando habla al ascensor, hablamos en español. Esto es todo, no puedes hablar por una renacencia de la lengua. Sí, ok. Y las lecciones que hago no es por la renacencia de la lengua. Aunque las lecciones que haces son en una escuela o son clases privadas o qué modo de lección? No, soy en la universidad. Empecimos, es la Universidad de Salónico, Aristóteles. Empecimos cuando empezó el COVID, no, empecimos antes de COVID, y después cuando empezó el COVID, tornamos a Zoom, y desde entonces estamos a Zoom. Y tenemos 2 grupos, uno es los que empezaron año, los otros son esos que empezaron atrás de 2 años. Quiere decir que hay los que empiezan a empezar y los ahora veremos qué va a ser. Ahora veremos qué va a ser con el venidero año. Veremos qué va a ser. Interesante. Sabes que en la Universidad de Oxford también empezamos a empezar latino para principiantes y ahora... A propósito de los que están hoy en participan en estos programas, hay solo 1 o 2 judíos, todos los otros son no judíos, son cristianos. ¿Cuál lo topas que son más o menos las razones más frecuentes por las cuales la gente quiere empezarse? La gran parte, diré, es curiosidad. Y te explico de qué digo. Porque, por ejemplo, el año empezamos 27 personas vinieron a empezar. Mashallah. Ahora estamos 7. ¿Entendés? Porque empezaron no es que yo sé ya puede ser y esto, que no sé un buen maestro, pero no es esto. La razón es que vieron que no es una cosa interesante. Es mejor, es mejor si quieren empezar español, castellano y no... Seguro. A nosotros también hemos afito, ya puede ser que no soy buen profesor, a nosotros también hemos afito en Oxford. Empezamos muchos elevos. Teníamos 30 elevos en cada clase. 30 son muchos en Zoom. Es casi imposible. Sí. Y escapimos puede ser 7 o 10 o 11. Sí. Y después, esta es la gran parte. Después hay personas que la gran parte de los estudiantes son estudiantes del departamento de los estudios judíos. Ahora es normal que uno se interesa de la lengua que hablaban los judíos aquí. Después,
y esto es últimamente, por eso últimamente veo que arriban llené, personas que se habían ido ahora están arribando llené. Sintieron que van a venir los archivos. Y quieren ser en tener las posibilidades a lo manco decir que saben meldar en Rashi. No sé ahora si esto es para empezar para meldar archivos, porque muchas veces ni yo no entiendo lo que hay ahí, estos son... ¿Y tú que dijiste que el buto no es a revivir la lengua, el buto de estas clases? yo no creo que pueda revivir la lengua. Okay. Digo que el punto ya puede ser esto, pero no creo que podemos revivir la lengua. Porque no veo el buto. ¿Para qué una persona de hoy se va a interesar a empezar una lengua que, a propósito, esto entre ti y mí, no hay mucha literatura escrita en esta lengua. Lo que hay de más es todo que es traducciones o de hebreo o de polaco o de turco. Sí, no hay mucha literatura secular. Y sí, por ejemplo, en la clase de Oxford me dimos el Principico en Rashi para mismo el Principico tiene hierricos. ¿Qué cosa? Mismo el Principico tiene algunos hierricos en Rashi, la edición. No sé, no. Bueno, Pérez no lo hizo. Sí, Pérez no lo hizo. A mí me place mucho su tesoro de la lengua y todo esto. Y yo tengo siempre aquí, y eso es, mi mujer siempre me grita, porque cuando nos vamos a la fin de la semana, nos vamos al mar y tenemos una casa ahí, tomo el computer y con el computer tomo a Nehemá y a Pérez. Por esto. Un Nehemá, yo también tengo el de Nehemá, sí. Físico, lo merqué en París, tomó años y años para traerlo. Les tomó 3 semanas. ¿De qué? ¿De qué? El del Nehemá, el diccionario, lo merqué en París. Ya lo sé, ¿de qué tomó 3 meses? ¿De qué tomó tanto tiempo? No sé, por mor que no estaba en el magazine, en la botica, y que calía demandar que lo trujeran de no sé dónde. Sí, en Nehemá también griego, él. Sí, claro. Mashallah. ¿Hay algo más que vas a querer ajustar, Caro Jackie, para la gente que nos están sintiendo? Yo, como ves, estoy siempre dispuesto a decirte lo que quieras, ¿no? Seguro, aunque vamos a dejar el atadillo a la Universidad de Salónica y a los cursos y a la ciudad de Salónica. Y merci mucho de las honduras de nuestro corazón, Caro Jackie, y sano y recio que estés. Lo mismo auguro a ti. Merci.